Hola, estimado estudiante de noveno grado, bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemática. Vamos a estudiar la página 135. En esta clase, corresponde a la 1.8 de la unidad número 6, que es el estudio del recíproco del teorema de Pitágoras. En esta clase lo que tenemos que demostrar es que lo contrario a lo que hemos visto del teorema de Pitágoras se cumple o no se cumple. Entonces, el problema inicial nos dice: en el triángulo ABC se cumple que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Demuestra que la medida del ángulo ABC, que es esta de acá, es de 90 grados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este caso. Intenta resolverlo en tu cuaderno y cuando ya lo tengas resuelto, lo comparas con los resultados en este video, que son igual a lo que se plantea en el libro de texto. Comenzamos con nuestra solución. Lo primero que hacemos es considerar el triángulo DEF, que es este caso, DEF. Entonces, tomamos EF como 3 centímetros. Luego tomamos FD como 4 centímetros. Paso número 2. Utilizamos el teorema de Pitágoras. Recordemos que según el teorema de Pitágoras, DE es la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a EF, que es el primer cateto al cuadrado, más FD, que es el segundo cateto al cuadrado. DE vale X, según lo que nosotros hemos identificado, X al cuadrado. EF vale 3, entonces 3 al cuadrado, y FD vale 4, 4 al cuadrado. 3 al cuadrado eso es igual a 9, y 4 al cuadrado es igual a 16. 9 más 16, eso es igual a 25. Por lo tanto, X va a ser la raíz de 25, que eso es igual a 5. Paso número 3. CA coincide con FD. AB coincide con DE, que es la hipotenusa. Y BC coincide con EF. Entonces vamos a concluir que los triángulos van a ser congruentes en este caso. ¿Por qué? Porque tienen la misma medida a los tres lados. Por lo tanto, como el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, se concluye que el ángulo DFE va a ser igual a 90 grados. Por lo tanto, el ángulo de ACB va a ser igual a 90 grados, que era precisamente lo que se quería demostrar. Lo que concluimos que el triángulo es un rectángulo. Observemos acá que para hacer la demostración solo bastó con utilizar un triángulo rectángulo, verificar que se cumplen las igualdades y por lo tanto llegamos a esa conclusión. Decimos entonces que en un triángulo sus lados ABC, si cumplen la relación A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo, cuya hipotenusa sería C. A este resultado le vamos a llamar el recíproco del teorema de Pitágoras, es decir, lo contrario a lo que se ve en el teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo. Nos dice en el ejemplo, si las medidas de los tres lados de un triángulo son 8, 15 y 17, verifica si es un triángulo rectángulo. Ese es todo nuestro problema. Según lo que hemos visto en nuestra conclusión, para verificar si el triángulo que se forma es un rectángulo, lo que tenemos que hacer es verificar si se cumple que al elevar al cuadrado dos lados de ellos, que por lo general son los dos más pequeños, eso me da igual al cuadrado del tercer lado. Entonces eso es lo que tenemos que verificar. Entonces decimos, bueno, 15 al cuadrado, ¿cuánto será? Entonces como que tengamos 15 por 15. Hacemos esa multiplicación y veamos cuánto nos da. Resulta que nos da 225. Entonces aquí tendría 225 más 8 al cuadrado, eso es igual a 64. Si sumo eso me da 289. Ahora veamos si 289 es 17 al cuadrado. Entonces, y en efecto, pues si multiplico 17 por 17, veamos si nos da 289. 7 por 7, 49, llevo 4, 7 por 1, 4, 7 por 1, 7, perdón, y 4, 11, y aquí 17. Entonces, al hacerlo me da 289.
Por lo tanto, eso es igual a 17 al cuadrado. Y como se cumple esta relación, según el recíproco del teorema de Pitágoras, podemos concluir que el triángulo tiene un ángulo recto y por lo tanto es un triángulo rectángulo, como queríamos demostrar. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el apartado de lapicito, donde solo lo que vas a hacer es verificar que los triángulos son rectángulos. Para ello, pues, los datos que proporcionan de los lados me van a servir de mucho. Veamos en el caso del literal C y el literal D si podemos comprobar que eso es cierto. Bueno, para eso tomamos primero los lados más pequeños, porque el tercero pues, sería el más grande, la hipotenusa. Entonces 7 al cuadrado más 24 al cuadrado, veamos cuánto da. Bueno, 7 al cuadrado es 49. Veamos cuánto es 24 al cuadrado. 24 por 24, 4 por 4 es 16, llevo 1, 4 por 2, 8 y 1, 9. Y luego acá 48. Por lo tanto, esto me va a dar, sería 9 más 8, 17, 576. Al hacer esa suma, me da igual 9 más 6, 15, llevo 1. 4 más 1, 5 más 7, 12, llevo 1. Y eso me da 625. Y bueno, en ese caso de 25 por 25, sí me da 625, ¿verdad? Entonces tendríamos 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10 y 2, 12. Luego 50, ¿verdad? Entonces, sí es 625 y por lo tanto, esto sería 25 al cuadrado. Entonces decimos que C sí forma un rectángulo, ¿verdad? En el caso del literal D, veamos si se cumple. 2 al cuadrado es 4, más 3 al cuadrado es 9. Entonces sería 4 más 9, eso es igual a 13. Pero 13 no es igual a 4 al cuadrado, porque 4 al cuadrado es igual a 16. Por lo tanto decimos que el D no forma un rectángulo. Lo mismo vas a hacer en el caso del literal A y el caso del literal B. Una vez que ya has resuelto los ejercicios en el libro de texto, ubícate en la página 137 y resuelve los problemas que se te plantean, donde debes aplicar lo mismo que has aprendido en esta clase. Espero que estas orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.